Me gustaría pedirte, Maro, una oración inicial para poner bajo el amparo de San José precisamente estas jornadas, este seminario, este segundo seminario. Bueno, vamos a iniciar pidiéndole a San José que interceda y al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé la gracia de contemplar ese San José que vivió tanto tiempo en Nazaret. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, fiel protector de la Sagrada Familia, concede tu constante protección paternal a esta familia, consagrada a Jesús. Alcánzanos de tu divino Hijo adoptivo, la pureza de corazón, de espíritu de fe, la verdadera vida interior y al fin la gracia de una muerte bienaventurada. San José, por tu dolor y gozo en la maternidad de tu santísima esposa, la Virgen María, ampárame en la vida y en la hora de encontrarme con Jesús. Bienaventurado San José, toma bajo tu protección las situaciones difíciles que te encomendamos a fin de que tengan feliz solución. San José, ruega por nosotros. Bueno, Miriam, vos decinos y iniciamos. El audio, Miriam. Micrófono activado. El audio. Yo no la veo, Miriam. ¿Vos, Vivi, la ves? Sí, tiene el micrófono Apagado, sí. apagado. Bueno, inicio. ¿Te parece bien? Sí, las consultas y las preguntas que tengan las podemos escribir por el chat. Así al final se pueden... Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con este primer módulo, donde vamos a contemplar a San José como hombre de oración. Hombre de oración que nos puede decir mucho para nuestra vida, que nos puede iluminar y enseñarnos a vivir como hijos de Dios. Todos por el bautismo somos hijos. Ahora el gran tema es, o el gran desafío, aprender a vivir como hijos. Y es lo que vamos a buscar un poco con este seminario. Iluminar a partir de San José. Algunos datos históricos que en el primer seminario se anunciaron, pero vamos a recordar, que desde el siglo II hasta el siglo XIV e inicio del siglo XV, hubo un gran silencio en cuanto a la figura de San José. Es así que recién a partir del siglo XV empieza nuevamente, podemos decir, la teología, a hablar sobre la figura de este santo. Y lo interesante de todo esto, lo llamativo, es que aún así desde la ciencia había silencio en cuanto a San José, pero no del pueblo. El pueblo siempre lo recordó. El pueblo no hizo silencio. Y es eso lo que va a motivar a la Iglesia a iniciar un proceso de ir dándolo a conocer, ir motivando a integrar al pueblo la figura de San José. Brevemente, algunos aportes de la Iglesia. Tenemos el primero en 1870, donde el Papa, es el papado más largo de la historia, el que estamos hablando acá, va a escuchar la voz del pueblo, un pueblo que aclama la figura de San José, y es así que el Papa va a nombrarlo como patrono de la Iglesia. Y es lo que hoy también estamos recordando, y es lo que ha motivado al Papa a escribir la última exhortación. El pueblo sigue hablando de San José, sigue siendo modelo de figura, modelo de santidad. Y bueno, los grandes representantes de la Iglesia
van a seguir este camino, van a seguir escuchando al pueblo. Podemos decir que primeramente el pueblo va a hacer, la iglesia va a hacer teología desde el pueblo, y después va a ir a la figura de San José. Van a seguir escuchando. Acá está. Un micrófono. El pueblo, Parece después que... va a ir al pueblo, Parece después va a ir al pueblo. Ahí. Vive, se solucionó. Sí, sí, listo. Perfecto. Vamos a llegar al siglo XIX con el Papa León XIII, que va a escribir la primera encíclica. Encíclica que va a brotar de una situación compleja que está viviendo la Iglesia, y el Papa necesita alimentar la devoción hacia el santo para pedir la protección del santo. Y se me venían las palabras de Santa Teresa, que después las hermanas nos van a hablar. No recuerdo haberle pedido algo que no me haya cumplido. Bueno, el Papa parece ser que era consciente de todo eso y busca que el pueblo empiece a aclamar a San José. Posteriormente, Pío XII va a proclamar el Día de San José. Más adelante, en 1989, vamos a llegar a San Juan Pablo II con Redemptoris Custos, donde va a hablar de la misión de San José, una misión que se va a ver bien clara en la Escritura, que vamos a ver enseguida. Y por último, la carta apostólica Corazón de Padre, Patris Corde de Francisco, donde va a tocar la temática de San José como padre. Vamos a ir adelantando esta parte. Como dije, algo se vio en el primer seminario. ¿Dónde nos vamos a apoyar para estudiar a San José? Bueno, en los dos evangelios que hablan de él, son Mateo y Lucas, los documentos de la iglesia que mencioné recién, y algunos aportes teológicos que he utilizado, las cartas dirigidas a los miembros de la Soledad de María por el padre Bernardo Olivera. Son cartas, pero muy profundas. Después, Leonardo Bosch, José, la personificación del Padre, y Franco Rabasi, José, el Padre de Jesús, y los aportes teológicos de una doctora en teología, Verónica Talamé, desde acá de Argentina. Y ahora sí nos introducimos en el tema. Vamos a hablar del perfil de José a partir de algunos datos históricos. Nosotros tenemos los libros revelados, sagrados, que son los que se encuentran en la Biblia. Biblia significa libros. Y después tenemos los libros que la iglesia no ha considerado sagrados, que son los apócrifos. Libros que existen, pero para nosotros no son palabra de Dios, no son revelados. Esos libros apócrifos han tenido una gran influencia en el pensar de nosotros, o sea, de la sociedad, y muchas veces nos han llevado a ver un San José grande, anciano. Acá pongo, José no fue un esposo que asumió el rol de hermano mayor, porque a partir de eso, de tener esta figura de que José era anciano, se lo asociaba a María como un hermano mayor. De hecho, los apócrifos dicen, algunos de ellos, que José enviudó, tuvo hijos, y se unió a María como un hermano mayor. Bueno, a partir de la Escritura vemos que esto no es así. Por el contrario, se piensa que tenía aproximadamente 8 años cuando asumió el compromiso. Ya lo vamos a ver enseguida bien, ese tema. No fue hermano, fue esposo. Ahí no sé qué pasó en la presentación, esas líneas yo no las había puesto. Fue esposo y padre, eso significa una misión que había de por medio, que ya lo vamos a desarrollar enseguida. Asumió las responsabilidades propias de un varón: circuncidarlo, educar al niño para la vida, enseñarle un oficio, enseñarle la Torá, introducirlo a la fe. Y según Mateo, José es el hijo del carpintero, el artesano de Nazaret, que en griego artesano es tecton, en arameo nagar. El padre Fabricio nos mencionó un poco de esto, lo vamos a recordar, que carpintero limita su trabajo a la madera, pero en realidad el término propio, tecton, amplía el trabajo, trabajaba con la madera, con la piedra, con el hierro. Y esto habla de una espiritualidad de por medio, que vamos a tocar acá. Existe un libro
que le vamos a llamar manual, genéricamente, que se llama Talmud, donde está compuesta por muchas frases, enseñanzas espirituales propias de la época, del mundo judío, y ahí podemos ver la dimensión que tenía ser artesano en aquella época. Podemos leer acá que dice: el que gana su vida con su trabajo es más grande que el que se encierra ociosamente en su piedad. El artesano no tiene necesidad de levantarse ante el más grande doctor. Procúrate un oficio al lado del estudio, porque el trabajo es superior a la práctica religiosa. Me pareció importante hablar esto, porque el trabajo también habla de una madurez espiritual. San Benito decía: orar y trabajar. Y acá, con esta frase, con estas oraciones, no se está minimizando la piedad. Al contrario, lo que se quiere mostrar es que el hombre maduro en la espiritualidad es el hombre de piedad y el hombre de trabajo. Recordemos que San Pablo, el gran apóstol, trabajaba, construía techos. Y él mismo va a decir que el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, vemos un San José que tiene una oración o una vida espiritual bien integrada. Una vida que lo lleva a ser del pueblo de Nazaret y rezar con el trabajo también. De hecho, José, dicen algunos teólogos, que era conocido por dos cosas, o por tres, porque era silencioso, pero dentro de su silencio algo llamaba la atención de él. Podemos ver el trabajo. Y por otro lado, porque era el único artesano de Nazaret. Dice la Escritura, el artesano. Si hubiesen habido más artesanos, hubiese dicho uno de los artesanos, uno de los carpinteros, volvamos esa palabra, pero el propio es artesano. Y vivía en un pequeño pueblo de Galilea. Nazaret es un pueblo que no se nombra en la Biblia solamente a partir de Jesús. Y es un pequeño pueblo de no más de 20 casas. Pensemos que habían 200 personas. Y de ahí viene los 30 años de Jesús, y podemos decir los más de 10 años de José. Más de 10 años, es suficiente. En una Nazaret donde había una sola sinagoga, y en una Nazaret donde se hablaba un arameo distinto al resto de Galilea. Yo pensaba esto compartirles para introducirnos e imaginarnos. San Juan tiene un ecosistema semiárido parecido al pueblo donde vivió Jesús. Y se me venía la imagen de Hacha. Los hachalleros no hablan igual que nosotros. Tienen un acento distinto. Ya si la vamos a escuchar a la hermana Cecilia, que se va a enseguida. Bueno, en Nazaret tenía un acento distinto al resto del arameo de Galilea. De ahí viene Jesús, con esta misión de cuidar al Mesías. Entramos a otra dimensión. José, hombre justo, nos dice Mateo. Bien, en pocas palabras, para introducir esto, justo en la Escritura quiere decir para nosotros santo, un hombre de Dios. Pero en el tiempo de Jesús tenemos que ir un poco más minucioso y entender a qué hace referencia Mateo cuando habla de hombre justo. Y se combinan dos conceptos que son muy interesantes. Hasid, que significa piadoso, y Sadik, justo. Pero para llegar a Sadik, justo, primero tenés que ser piadoso. ¿En qué consistía en la época de Jesús ser piadoso? Era una persona que descubría el amor de Dios, era una persona que vivía la intimidad con Dios, podemos decir en términos más nuestros, tenía una oración con Dios, un estilo de vida con Dios, y que esta característica de encontrar el amor de Dios, de ser un hombre de oración, lo llevaba a integrarse a la fe del pueblo. Era un hombre que en su vida espiritual sabía integrarse a la fe del pueblo. Ahora bien, si estas características se podían ejecutar en la vida diaria, es decir, llevarlo a la práctica, pasaba a ser no solo piadoso, sino justo. Es decir, que justo incluye ser piadoso. Y se me venían las palabras de mi amigo San Ignacio Loyola, que lo quiero mucho. El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. O Francisco de Asís, vayamos a anunciar y si hace falta vamos a hablar. Bueno, podemos pensar que José hacía esto. Voy a anunciarlo con mi vida, pero no con la convicción de
ponerme la camiseta y salir a misionar, sino que ya su vida era una misión. Su vida hablaba de Dios. Otra dimensión que nos habla de este San José, hombre de oración, y acá le voy a dar un sentido más espiritual. Y le puse el título José, hombre de oración hasta en los sueños. Ese hasta hace referencia a que también de modo pasivo oraba. Brevemente quiero recordar los sueños que el Papa nos habla en Patris Corde. Nos habla recordando estos 4 sueños que denotan la misión que le va dando Dios a José. Primer sueño, José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María, y el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas. Aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dice que la palabra no temas en la Escritura aparece más de 300 veces. Y algunos biblistas le daban un sentido espiritual, es decir, todos los días recordar esto, no temas, no temas, no temas. Entonces vemos que en el primer sueño, el ángel, que en la Escritura, el ángel hace referencia a Dios, ya le empieza a marcar el camino a José. El ángel se le hace visible, por decirlo así, a María, presencia directa, y en José es por medio de sueño, indirecto. El segundo sueño, en el segundo sueño el ángel ordenó a José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Leía que Egipto para aquella época era lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Para ese lado se va José. Tercer sueño, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Y el cuarto lo lleva a Nazaret. ¿Qué sentido espiritual le quiero dar a esto? Quiero compartir. Y solo un hombre que tiene una madurez espiritual, tiene un camino de oración, puede ver con claridad cuándo Dios está hablando. El gran desafío que tenemos nosotros los cristianos es el hacer proceso espiritual. Si no hacemos proceso, no aprendemos a descubrir cuándo Dios me está hablando. Esta semana en el colegio, para finalizar esta etapa, estábamos haciendo lectura orante. Y los chicos me decían, ¿cómo sé cuándo Dios me está hablando? Y yo decía que el gran desafío es introducirse en este hábito de oración para que con nuestra experiencia aprendamos a descubrir cuándo escuchamos esa voz que produce paz. ¿Cómo te va a hablar Dios? Le decía a ellos, a los chicos, no tengo idea, lo tenés que descubrir vos. Y cuando lo descubras ya vas a saber que siempre Dios te va a hablar así. Se me venía la imagen de mi amigo San Ignacio. Después de estar varios meses en una cueva, escribir sus ejercicios de oración, él va a llegar a nombrar que Dios pasa por su vida cuando hay consolación. En términos ignacianos, consolación es pensamiento más sentimiento, que es una emoción. Cuando ese pensamiento y sentimiento me da paz, me da entusiasmo, produce amor, produce esperanza, es Dios. Y fíjense lo llamativo, que la consolación no solo se da en el mejor momento de la vida, sino en los momentos desafiantes. Un hombre de Dios vive la pandemia con consolación. San José vivió la persecución con consolación. ¿Tenía resuelta la situación? No. Pero sin duda que encontró esa consolación que lo llevó a obedecer. Por lo tanto, el hombre justo puede escuchar con claridad. El hombre justo puede ver con claridad cuando Dios está hablando. El hombre que tiene una madurez en la oración, que tiene un camino hecho, puede escuchar con claridad. Lo vamos a introducir y vamos a usar un poco la imaginación de ver cómo José vivió el matrimonio en el mundo judío. Recién decíamos que el justo aplica su vida espiritual en términos nuestros en la fe popular. Bueno, José, su experiencia de oración, lo llevaba a vivir la fe del pueblo. Y es así que va a tomar un camino. Mateo 1:19 y Mateo 1:16 nos hablan y refutan esta teoría de los libros apócrifos,
o teorías, no de los libros apócrifos, teorías que han ido surgiendo de que José era como un hermano mayor. Acá vemos que Jacob, en Mateo se le llama al padre José Jacob. El esposo, Jacob fue padre de José, el esposo de María. Y después, en Mateo 1:19, José, su esposo. José vivió la fe como lo hacían sus paisanos. En el periodo de la etapa de José, el matrimonio tenía dos etapas. La primera era el noviazgo y después se concretaba el matrimonio. Pero en el noviazgo, legalmente ya eran matrimonio. Mateo 1:18, María estaba comprometida con José cuando todavía no habían vivido juntos. En la época de Jesús, en la época de José, la madurez, se decía que una persona ya es grande y tiene una madurez espiritual y madurez humana, en la mujer a partir de los 11, 12 años y en el varón a partir de los 13 años. Más preciso sería que en la etapa de los 11 a 18 años ya la persona alcanzaba la madurez. Piensen que en ese tiempo una persona grande podía vivir quizás hasta los 40, 45 años. Por lo tanto, José y María se deducen que en esta etapa estaban en este intervalo. Se puede decir María 15 años y José, algunos dicen que llegó a tener 18 años. No viven juntos, pero son novios. En esta etapa, previo a llegar al noviazgo, se tenían que reunir los padres, podemos pensar en Joaquín y Jacob, a charlar sobre esta situación, y el padre de la mujer empezaba a regatear. Había que, por decirlo así vulgarmente, comprar a la hija. Es muy vulgar lo que estoy diciendo, pero era un momento de regateo, donde si el papá, en el caso de Joaquín, se veía conforme, accedía a esa etapa. Entonces podemos imaginar ese momento. Podemos imaginar que José estaba enamorado de María. Ahí es lindo para leer después el libro La sombra del padre. Relata muy lindo esta parte, un libro novelado con datos teológicos. Y en este periodo donde se inicia el noviazgo, el varón no vive con la mujer, pero sí se hace cargo de la mujer. Está atento de las necesidades materiales, económicas, y este periodo dura alrededor de un año, para pasar posteriormente al matrimonio que pasan a vivir juntos. Bueno, sepan que María recibe el anuncio del ángel y queda embarazada en este periodo de noviazgo, donde no vivían juntos. Entonces podemos imaginar a un José sorprendido. Antes de avanzar, José va a decidir abandonarla en secreto. Dice en la historia que habían dos modos de producir este divorcio. Una era denunciándola públicamente, lo cual llevaba a que María pudiese perder la vida, o la otra en secreto, pero en secreto José debía buscar 2 o más testigos, hacer el divorcio y separarse. Algunos pensadores dicen que ese secreto dejaba de ser secreto, entonces se podía transformar también en una humillación para esta mujer. Entonces San José, este hombre justo, está en ese dilema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo era la ceremonia? ¿Cómo se producía ese matrimonio? Lo común era que el varón en la casa del padre, con un grupo de amigos, vestido elegantemente para la época, y con un grupo de personas con instrumentos, iban cantando hacia la casa de la futura esposa, que estaba en la casa de los padres, y la futura esposa con su amiga y la familia estaba a la espera. Llegaba el varón, y de ahí se iban a la futura casa, y ahí se producía el matrimonio, el rito. ¿Cómo era este rito? Había la presencia de un ministro, la presencia de las personas que estaban, y la presencia de una copa con vino. En la presencia con esa copa con vino, se hacía una oración, se tomaba ese vino, lo tomaba el ministro, lo tomaba la pareja. Después venía el momento de los anillos, mutuamente, el varón a la mujer al varón, y después venía otra vez este momento donde la copa se llenaba de vinos, se volvía a tomar, pero después esa copa se tenía que romper. El ministro la rompía. ¿Por qué la rompía?
porque tenía un signo, una enseñanza. Él le decía a este matrimonio, así como la copa se rompe y no puede volver a rehacerse, lo mismo pasa con el matrimonio, una vez que se rompe no puede volver a rehacerse. Tenía una enseñanza. Seguían oraciones, salmos, bendiciones. En el pueblo judío había muchas bendiciones, ya lo vamos a ver más adelante. Y se finalizaba con un salmo, el 45. Lo voy a leer y imaginémonos ahí a José y a María orando con este salmo. Me brota del corazón un hermoso poema, yo dedico mis versos al rey. Mi lengua es como la pluma de un hábil escribiente. Tú eres hermoso, el más hermoso de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios porque Dios te ha bendecido para siempre. Y se iniciaba el matrimonio. Sin duda que después de eso viene la huida. Recién hablábamos que, y lo voy a repetir, que el hombre justo vive su fe con la fe popular, con la fe del pueblo. Es así que José va a seguir la tradición, va a seguir la obediencia de Abraham y la obediencia que va a hacer el pueblo de consagrar a su hijo. Entonces llega el momento de circuncidar al niño. Podemos ver Levítico 2:3 al 8º día, Génesis, todo varón debe ser circuncidado. En el periodo de José, primero la circuncisión viene mucho antes de lo que nos relata la Biblia, la Escritura, pero también es cierto que la circuncisión era como algo higiénico, pero también algo religioso, de consagración. Es decir, pasa a pertenecer a Dios. Se cumple la alianza, el pacto, así como la alianza en Noé fue el arco iris, acá la alianza, el signo visible es la circuncisión. Consagrado a Dios. Esta circuncisión también tenía un ritual. Dice la historia que en un principio la circuncisión se realizaba, estoy leyendo ahí que han escrito, la circuncisión se realizaba en la casa paterna, la hacía el padre y posteriormente pasó a hacerla un especialista. Pero ya en la época de Jesús se realizaba en la sinagoga y tenía una serie de signos. Tenía que haber testigos y se tenía que colocar 2 sillas frente a este rito, a esta acción. Una silla para uno de los testigos y otra silla vacía. Vacía porque se consideraba que se hacía presente el profeta Elías. Elías significa Dios es mi Señor, un gran referente para el mundo judío. Ellos consideraban que se hacía presente, entonces, bueno, había que dejar esa silla vacía para este acto religioso. Posteriormente procedía la circuncisión, la oración y se terminaba con una cena. Este hombre de oración vivía esta fe popular. Pensemos nosotros en el bautismo. Creo yo que muchas veces nos cuesta participar en un acto religioso de un bautismo de otro. Es un acto importante para el que se va a bautizar, pero yo de mi fe participo en eso. Soy testigo, lo vivo como un hecho salvífico. Bueno, para pensar. No sé cómo voy de tiempo, Viviana, si podés. Estás bien, Mauro. Estamos Perfecto, bien, gracias, bien. Miriam. Llegamos, Excelente. vamos finalizando ya, pero llegamos a este momento donde se va a presentar el niño en el templo. Se realizan 2 actos religiosos importantes, la purificación de la madre y el rescate del primogénito. Todo apoyado en la Escritura, Levítico 12, 1 al 8. Cuando una mujer da a luz un varón, será impura. Éxodo, conságrame todo primogénito. Primogénito en la Escritura significa aquel que abre el vientre. La purificación de la madre se tenía que hacer días posteriores. Si era un varón a los 40 días, si era una mujer a los 80 días. Y el primogénito se consagraba a los 40 días. Entonces podemos ver, imaginar ese momento donde va José, María y Jesús al templo a realizar este acto de presentación y este acto de pureza. En las familias de clase social pobre, podemos decir baja, se presentaban 2 pichones. Y en las familias aristocráticas, un cordero.
Bueno, algunos historiadores o algunos teólogos dicen que en realidad las familias de Nazaret no eran pobres, eran de clase media. Así que estoy contento porque yo soy de clase media también. ¿Por qué? La clase aristocrática alta pertenecía a Herodes, a sus compañeros, al mercado, y la clase social baja a los jornaleros. Los jornaleros jornalero significa el que es alquilado, es aquellos que hacían, por decir en términos nuestros, changas, pero que realizaban un oficio, eran de clase social media. Entonces podemos pensar que José, María y Jesús eran de esta clase social media. Este acto de consagración del primogénito lo vamos a iluminar con lo que dice Juan Pablo II en Redemptoris Custos. En el primogénito estaba representado el pueblo de la alianza, rescatado de la esclavitud para pertenecer a Dios. Ese signo, el pueblo que fue liberado de Egipto. También esto, Jesús, que es el verdadero precio del rescate, no solo cumple este rito con José, sino que al mismo tiempo lo supera. No es solo sujeto, sino es el autor del rescate, el gran autor. Esto es apasionante. Jesús educó en la fe a su hijo Jesús. La historia nos habla un poco de cómo era la oración en el pueblo judío. Dicen que todas las mañanas el padre debía orar con su hijo a primera hora. Cabe decir que en la época de Jesús, desde que nace hasta los 5 años, el gran protagonista es la madre. Pero de los 5 hasta los 12 años, el protagonista es el padre. Es el encargado el que asume la misión de educarlo. Entonces podemos pensar que de los 5 años en adelante tenían este hábito de todas las mañanas orar con esta oración. Lo vamos a leer. Bendito seas, Señor, Dios del universo, creador de la luz y de la sombra, que da la paz y creas todo, que con misericordia concedes la luz a la tierra y sus habitantes, y cada día renuevas para siempre la primera aurora del mundo. ¿Cómo se realizaba esto? Desde Nazaret tenían que mirar hacia la dirección donde estaba el templo en Jerusalén. Tenían que realizar 3 pasos hacia adelante y iniciaban la oración. Esos 3 pasos era un modo de expresar que ingresaba al templo. El templo es el lugar de la presencia de Dios por excelencia para el mundo judío. Entonces ellos tenían este hábito de orar así. Qué lindo como padre de familia y madre también tener ese hábito de todas las mañanas, pienso, mirar hacia la dirección donde está el templo más cercano, donde está el arca nuestro, el sagrario, y hacer esta oración de consagración en familia. Seguido a ello, o sea, a lo largo del día, también recitaban su credo, Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Se cree que Jesús es la primera oración que aprende, es la oración que todo judío sabe. Aún en el periodo nazi, dice que los judíos en los momentos más difíciles oraban con el Shema Israel. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros oramos con nuestro credo? ¿Cuántos son los que se lo saben, el credo? Esto no es un examen, pero bueno, ahí está el tesoro de mi fe. Y también los judíos tenían el hábito de bendecir cada acción. Ver acá. Con la bendición ligaban su vida diaria a Dios. Entonces podemos imaginar a José y a Jesús bendiciendo los alimentos, bendiciendo, no sé, el trabajo, finalizando el trabajo, etc. Todos los sábados en familia iban a la sinagoga. Yo con mi mamá teníamos los hábitos todos los domingos de hacer lección. Lo hemos perdido. Ahí está mi mamá presente, lo tenemos que volver a hacer a eso. De que la palabra de Dios sea la fuente el domingo. Domingo significa día del Señor. Entonces imitar a José y a Jesús en esto, en ir a la sinagoga, ir nosotros a nuestro templo. Decía un biblista que la sinagoga se tiene que hacer la idea que es como un salón parroquial. El único templo es el de Jerusalén para ellos. Bueno, nosotros, nuestro oratorio en la casa, con una imagen, con la palabra, y los domingos hacer viva las palabras, el verdadero significado de la palabra en latín, Día del Señor. Y bueno, la visita anual al templo para celebrar la Pascua, el gran rescate de la esclavitud.
Perdón, antes de avanzar. Me voy a detener en esta visita anual al templo, que acá les dejo algo para reflexionar y ya estamos terminando. Se dicen que José, después de la visita al templo, donde Jesús, dice la escritura, no volvía con su familia en la caravana, sino que estaba en el templo y ahí lo encontraron, Jesús tenía 12 años y a partir de ese relato José desaparece. Algunos dicen que muere. Podemos pensar que si se casó con 18 años, a los 12 años de Jesús, tenía 30 años más o menos José. Algunos dicen que mueren, otros dicen que desaparece su protagonismo porque finalizó su misión. Yo decía al principio que la misión del padre era de los 5 hasta los 12 años. Es el encargado de introducir en la fe, introducir en la vida, realizar el oficio. Pero a partir de los 12 años, ya la persona por sí solo empieza a educarse. Entonces José finalizó su misión. ¿Será que el biblista dejó de escribir porque finalizó la misión de José? ¿O será que Dios finalizó esa misión y lo llamó un mundo mejor, la vida eterna? Bueno, eso queda a lo que Dios despierta en cada uno. Y para finalizar, algunos puntos para reflexionar a partir de los que nos dice el Papa Francisco en Patris Corde. Dice, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña, no puedo leer porque justo me aparece un... Y nos enseña que en medio de los tormentos de la vida no debemos tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra barca. Timón deriva del griego, significa gobierno. Temor, ceder el gobierno de nuestra vida a Dios. ¿Cuáles son nuestros miedos que nos muestran un callejón sin salida? Pregunta para reflexionar. ¿Creo como José que Dios está conmigo, me habla y me conduce? ¿Dios toma el timón de mi vida a partir de estos callejones sin salida? En José, Dios tomó el gobierno a partir de los sueños. Bueno, en mi vida, ¿cómo me habla Dios? En este tiempo he aprendido a escuchar a Dios y que Él me guíe. Seguimos y vamos terminando. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Acepto mi vida como es, acepto mi historia y la de mi prójimo. José lo hizo con él y con María. Fíjense que el relato de que el niño que lleva a María viene de Dios, y lo supo María y José. ¿Qué habrá tenido que enfrentar José con todo eso? Y por último, y termino, José vivió como un paisano más. Fue un sencillo hombre, pero piadoso y justo. Recordemos, piadoso el hombre que vive la oración, y justo el que lo vive en la vida diaria, que asumió la misión de maestro espiritual en su Hijo Jesús. ¿Qué me dice esto para mi vida, padre o madre, pastoral, laboral? Mi vida de fe, ¿la hago vida? Son pequeñas reflexiones para que puedan a lo largo del día reflexionar, y si desean compartir algo ahora, lo podemos compartir. Y bueno, damos inicio a las preguntas. Sí. Sí, hay una pregunta de la profesora Esther Crespo. Perfecto. Dice, el matrimonio cuando se rompe como una copa, ¿nunca se puede volver a unir? Es como para que le aclares esa... Era una enseñanza que se daba de que el matrimonio se debía cuidar. Estamos hablando más de 1000 años atrás, 2000 años atrás. Y a partir de esa enseñanza querían hacer visible esto de que si el matrimonio no se cuida, se va a romper. Y una vez que se rompe, no hay manera de volver a rehacerlo. La copa rota no se puede volver a hacer. No hay manera que vuelva a cumplir la función que tenía. Lo mismo sucede con el matrimonio.
Si no lo cuidamos, ese deterioro no hay vuelta atrás. Esa es la única pregunta que escribieron. Bueno, tenemos unos ¿Puedo hacer una minutitos. pregunta, profesor? Sí, sí. Hay una, iba a decir filmina, pero con eso de la Toledad, una transparencia donde, bueno, donde usted hace la diferencia, donde vos haces la diferencia entre esto de explicar y acoger. ¿Podrías explicar un poquito más? A veces nos sucede en la vida, lo voy a hacer más término nuestro, que nos enfrentamos a hechos que nos detenemos más en decir el por qué sucede esto y no en el abrazarlo. La escritura muestra que José no se detuvo a buscar explicaciones racionales de lo que le tocaba vivir. Lo tomó y lo buscó resolver. En eso de resolver, él lo quiso resolver como un hombre justo, de la mejor manera. Decíamos que él no quería el divorcio visible porque podía María perder la vida, sino un divorcio secreto. Eso es lo que llegó a resolver en un primer momento hasta que aparece el ángel. Pero no se paralizó en la vida a decir, ¿por qué esto? Y no avanzó. Y creo que ahí viene esto importante del camino espiritual, de buscar que Dios me hable, no tanto explicándome lo que me toca vivir, sino que me enseñe a caminar. La gran pregunta hoy en día, los jóvenes dicen, si Dios existe, ¿por qué tenemos pandemia? Llevamos 2 años. Bueno, eso va a ser objeto de reflexión años más adelante. Hoy en día tenemos que acogerlo y vivir el camino de Dios. Hurtado no, se me fue el santo. Pero preguntar esto, o sea, ¿qué me quiere decir hoy Dios con esto? ¿Cómo camino con esto? Y no paralizarme. La interpretación que yo hago es eso. Ahí las hermanas, si quieren iluminar, bienvenido sea. Pero el Papa hace referencia a no quedarnos paralizados. José no se quedó paralizado. Muchas gracias, profesor. ¿Puedo preguntar una cosita pequeña, Sí, gracias, ya, sí. para no extenderlo demasiado? ¿Cuál es tu valoración, profesor, de el hecho de que el sensus fidei, es decir, el sentimiento del pueblo sobre San José y también sobre la Inmaculada Concepción, ha tenido en la iglesia, ¿no es cierto? Esta iglesia que muchas veces es acusada injustamente de dogmática y que justamente sostiene su fe también a través de lo que siente el pueblo? Yo pienso que estamos viviendo un gran tiempo. Hay divisiones con la figura del Papa Francisco. Dicen, Casper, dice un teólogo, que la espiritualidad o el papado de Benedicto XVI fue intelectual, pero la parte carismática de esa vida, de eso intelectual, lo está viviendo Francisco. Así que hay una continuidad entre lo del Papa Benedicto y Francisco. Podemos decir Benedicto dogmático, intelectual, y el Francisco carismático, puesto en práctica. Y en esta etapa del Papa Francisco se está haciendo voz de algo que ya viene hace tiempo, que es no desvincularnos de la teología del pueblo, de la presencia de Dios en el pueblo. Términos muy... no quiero ofender a nadie con esto, pero no limitarse a hacer teología de oficina, teología de escritorio, sino un equilibrio de la teología a partir de lo que el pueblo empieza a anunciar. Nosotros somos un país democrático, el gobierno del pueblo. En términos cristianos, el pueblo es Dios, ahí está la voz de Dios. Bueno, ser atentos a esta voz de Dios manifestada en el pueblo. Yo decía al principio que por 13, 14 siglos la iglesia hizo silencio de la figura de San José. Y es a partir del mismo pueblo donde se empieza a promover esta devoción y este estilo de vida. En el Concilio de Trento es imaginable hablar de un San José como lo he hablado yo hoy en día. No me hubiesen dejado hablar.
¿Se entiende, profesor Horacio? Sí, muchísimas gracias, estimado. Yo, ya que antes nos dijiste, no sé cómo recurriste a nosotros, a mí se me ocurre agregar a esto que vos estás diciendo, simplemente que los padres de la Iglesia fueron a la vez maestros, santos y pastores. Nosotros por ahí hemos heredado una época en que estas funciones estaban muy separadas. El pastor era pastor de pueblo, los ministros, el teólogo pensaba solo para la cátedra o para escribir, y el santo era por ahí ni culto, ni teólogo, ni pastor. Pero si volvemos a los primeros siglos de la Iglesia, estas funciones estaban inseparablemente unidas, como pretendemos en este camino que pretende hacer la Iglesia en América Latina, de ir reflexionando la vida desde la fe y así haciendo teología, y de ahí también irradiando la misión de ofrecer este mundo al Padre. No sé si me doy a entender. Bien, bien. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermana. Bueno, se me cortó la transmisión al comienzo, por eso no lo pude presentar como corresponde y como merece al profesor Mauro De Simone, que es docente de la Universidad Católica de Cuyo en materias teológicas, tiene varias cátedras en distintas carreras y facultades, y fue una de las personas que obtuvo más alto puntaje en el concurso que hicimos para cubrir algunos cargos en la Escuela de Cultura Religiosa. Pero lo más importante y que quiero rescatar y compartir con todos acá es su vocación de servicio, es un gran colaborador de la Escuela de Cultura, y este ciclo de charlas sobre San José es iniciativa de él, seguro bajo inspiración del propio San José. Así que muchísimas gracias, profe, un gusto. Bueno, ahora seguiremos con nuestras queridas hermanas, que verán que están allí. No sé si ustedes las pueden ubicar. Ellas, la comunidad de Carmelitas Descalzas, cumple 40 años en la provincia de San Juan, en nuestro querido Caucete. Desde allí viven entre nosotros su misión de estar a la escucha de Dios, velando la oración, meditando y saboreando la palabra de Dios. En esto de la cercanía y del acompañamiento, acogiéndonos en su casa, para aprender con ellas esto que es tan bonito que es la oración. Ellas hablarán un poco sobre San José, maestro de oración en la vida y en los escritos de Santa Teresa de Jesús. Agradecemos muy especialmente la presencia de todas ellas. Como verán, están como una verdadera comunidad allí, y por eso decía que esto es de gran regocijo para todos nosotros en la universidad, en la escuela de cultura religiosa, y ayer Monseñor Lozano estaba también muy contento con esto, porque creo que le va a dar a este encuentro de un sábado la impronta de un verdadero retiro y clima espiritual de paz y de oración. Así que, hermanas, bienvenidas y muchísimas gracias. Muchas gracias. Para comenzar este momento de San José, hombre de oración, queremos, como comunidad e hijas de Santa Teresa, hacer como ella hizo, hacer de este espacio un espacio de oración con un oído atento, como José nos enseña. Vamos a comenzar con una canción. Varón de Dios, Padre San José. Manos callosas, mirada tierna.
corazón noble y sin doblez, vive en silencio, atento a todo, varón de Dios, Padre San José. Manos callosas de carpintero, suda y trabaja en su taller. Mira a su esposa, mira a su hijo, vale la pena tanto que hacer. Mirada tierna y en sus ojos que enamoraron a su mujer. Mirada limpia, amor sincero, lenguaje simple de un gran querer. Manos callosas, mirada tierna, corazón noble y sin doblez. Vive en silencio, atento a todo, varón de Dios, Padre San José. Corazón noble y sin doblez, cree y espera sin entender. El Dios Yahvé lo ha puesto a prueba, ama y respeta su parecer. Vive en silencio, atento a todo, cuida a María y al buen Jesús. Y al enseñarme a cargar material, lo preparaba para su cruz. Manos callosas, mirada tierna, corazón noble y sin doblez. Vive en silencio, atento a todo, varón de Dios, Padre San José. A los hombres trabajadores, que no les falte el techo y el pan, que codo a codo con sus mujeres se quieran siempre un poquito más. Mira a la iglesia, la gran esposa, embarazada de su Señor, suda y trabaja junto a tu pueblo, padre y amigo, varón de Dios. Manos callosas, mirada tierna, corazón noble y sin doblez. Vive en silencio, atento a todo, varón de Dios, Padre San José. Estas imágenes bellas que nos regala esta canción van unidas a lo que fuimos desglosando de los pasajes bíblicos, también de la fe popular. Vamos a hacer de eco de esta música, de esta canción, diciendo en voz alta, si podemos encender nuestros micrófonos, haciendo eco de las frases que más resuenan dentro. Suda y trabaja en su taller. Vive en silencio, atento a todo. Corazón noble y sin doblez. Y el pan. Corazón noble y sin doblez. Cuida a la iglesia, la gran esposa, embarazada de su Señor. Manos callosas, suda y trabaja. Cree y espera en sus ojos. Mirada tierna y en sus ojos que enamoraron a su mujer. Varón de Dios.
Mirada limpia. Vive en silencio, atento a todo. Cuida a la iglesia, la gran esposa. Cree y espera sin entender. Yahvé lo ha puesto a prueba. Padre y amigo, varón de Dios. Corazón noble y sin doblez. Lenguaje simple de un gran querer. Vive en silencio, atento. Cuida a los hombres trabajadores. Suda y trabaja junto a tu pueblo. Vive en silencio, atento a todo, cuida a María. Padre y amigo, Padre San José. Cree y espera sin entender. Que codo a codo con sus mujeres se quieran siempre un poquito más. Vive en silencio, atento a todo. Volvemos a retomar el canto, cantando juntos el estribillo. Manos callosas, mirada tierna, Corazón noble y vive en silencio, atento a todo. de Dios, Padre San José. La presencia de San José en los escritos y en la espiritualidad de Santa Teresa comienza en plena juventud con la devoción personal al santo, en la línea de la religiosidad popular. Luego penetra en la vida y experiencia mística de Teresa. Pasa a ser determinante en su misión de fundadora y finalmente hace de Teresa un singular apóstol del culto al santo en la propia familia religiosa y en la iglesia. La fe a San José estuvo primero metida dentro del pueblo, en el corazón del pueblo, y la iglesia recogió ese sentir del pueblo, de ese amor a San José. Lo mismo le pasó a Santa Teresa, ella desde niña recibió de sus padres, y luego también cuando ingresó al Carmelo, parte de esa devoción popular hacia San José, pero a ella la marcó muy especialmente en su experiencia de vida, en su propia vida, y eso la hizo un gran apóstol y una gran amadora, como dice ella, de San José. Hubo 3 hechos decisivos, muy puntuales en la vida de Santa Teresa, que marcaron la presencia de San José en ella. La primera
es la curación de la parálisis de Teresa, que tuvo aproximadamente entre los 26 y 27 años, hacia el año 1542. El segundo hecho decisivo fue en su conversión a los 39 años, que era el año 1554. Y por último, con la fundación de su primer Carmelo a los 47 años, en el año 1562. Vamos a ir desglosando cada uno de estos hechos. En Ávila sufre un paroxismo el 15 de agosto de 1539. Siguen varios días en un coma profundo, más de 8 meses totalmente tullida. Fue entonces cuando apeló a San José y así lo dice ella en su libro de la vida. Pues como me vi tan tullida y en tan poca edad, y cual me habían parado los médicos de la tierra, determiné acudir a los del cielo para que me sanasen. Procuraba yo hacer su fiesta con toda solemnidad, más llena de vanidad que de espíritu, queriendo se hiciese muy curiosamente el bien, aunque con buen intento. Teresa quedó convencida que al santo le dio su total curación. Él hizo como quien es, en hacer de manera que pudiese levantarme y andar y no estar tullida. El segundo hecho, como recordábamos recién, su conversión. Teresa la ve como una especial gracia de lo alto y en su ánimo agradecido le atribuye tanto a la Virgen como a San José. Entendí que tenía mucha obligación de servir a Nuestra Señora y a San José, porque muchas veces, yendo perdida del todo, por sus ruegos me tornaba Dios a dar salud. Y el momento decisivo, que es la fundación de su primer Carmelo y los que continuarán después. Haciéndome grandes promesas que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él, y que se llamase San José, y que a la una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora a la otra. Así entraba San José no solo en la vivencia mística de Teresa, sino en su futura misión eclesial. Luego tendría otra experiencia mística. La Virgen y San José le impondrán una vestidura de mucha blancura y claridad. Luego me pareció asirme de las manos Nuestra Señora. Díjome que la daba mucho contento en servir al glorioso San José, que creyese que todo lo que pretendía del monasterio se haría y que en él se serviría mucho el Señor y los dos, porque ellos nos guardarían. Siempre están unidos los tres, Jesús, María y José. Teresa llevará siempre consigo en el carromato una imagen de San José. Y una vez fundado cada nuevo Carmelo, encomendará al santo una de las puertas de la casa. Es importante destacar en este momento que el Carmelo fue el primero que puso dentro de la liturgia la celebración de San José, ¿no? Ya Teresa lo venía viviendo antes del primer Carmelo, cuando era el Carmelo en la Encarnación, pero luego a partir de la fundación del Carmelo de San José y los demás, ella introduce en las constituciones como parte de la celebración litúrgica la fiesta de San José, cosa que no estaba hasta ese momento. Ahora nos vamos a detener porque más allá de los hechos decisivos que tocaron la propia vida en Teresa, en su enfermedad, en su conversión y luego en la fundación, en su misión eclesial,
ella tenía configurada en sí un pensamiento doctrinal de quién era San José para ella. Padre y Señor serán los dos títulos josefinos más presentes en la pluma de Teresa, precedidos casi siempre del posesivo mi. Tomo por ayuda a mi glorioso Padre San José. En cuanto a la intervención del santo, Teresa distingue dos planos, el José del Evangelio y el José de la Gloria. Al José de la Gloria le asigna una misión intercesora a escala universal. A otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. El José del Evangelio presenta inserto en el misterio de la Encarnación y como modelo y maestro de oración. En especial, personas de oración siempre le habían de ser aficionadas. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará camino. José para Teresa es modelo de servicio y contemplación de Jesús y de María. Ella lo sabe por experiencia. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Solo pido por amor de Dios, quien lo pruebe, quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. No. En este momento vamos a, después que hemos escuchado y hemos recorrido este espacio de Santa Teresa, y también los aspectos bíblicos, la devoción popular, la fe a través de la Iglesia y de los siglos que han pasado, todo lo que nos fue dejando San José en el corazón, y lo vamos a invocar con estos títulos que fuimos recogiendo y cómo los sentimos en nuestra vida personal. Vamos a responder. Enséñanos, José. Enséñanos, José. A vivir el trabajo como vos lo viviste, artesano, hombre trabajador, de manos callosas. Enséñanos, José. Podemos agregar nuestras oraciones. A aceptar sin comprender. Enséñanos, José. A entrar entregarnos como tú.
Enséñanos, José. A acompañar sin preguntar. enséñanos, José. Ayúdanos a estar atentos al plan de vida de Dios en nuestra vida y cumplir su voluntad. Enséñanos, José. A entrar en el silencio que escucha a fondo, en los hermanos, en la voluntad del Padre, en la historia. Enséñanos, José. A estar atentos a todo. enséñanos, José. A vivir con alegría la propia vocación. Enséñanos, José. A no cuestionar el plan de Dios en nuestras vidas. enséñanos, José. A construir la iglesia y a cuidarla como vos. Enséñanos, José. A vivir los miedos, las fragilidades, las debilidades, en las tormentas que nos tocan vivir. Enséñanos, José. A creer y a esperar. Enséñanos, José. A escuchar como vos escuchaste en medio de este momento tan difícil de nuestra historia. ¿Dónde está el camino? enséñanos, José. A dejar que Dios sea el protagonista. Enséñanos, José. A enfrentar las dificultades con esperanza y con anhelo, con los ojos puestos en Jesús. enséñanos, José. Enséñanos a tener una vocación de servicio hacia el prójimo. Enséñanos, José. A responder a este llamado de santidad con las cosas cotidianas de todos los días. Enséñanos, José. A dejarnos cambiar el corazón como le enseñaste a Teresa. Enséñanos, José. Saber acompañar a los migrantes que vivieron como vos el desconcierto, el estar en camino, el vivir en lugares desconocidos. enséñanos, José. Enséñanos, José, a ser esposos, verdaderos compañeros de vida, para que vivamos con la mirada siempre a Dios. enséñanos, José. A juntar la fe y la vida de manera que vivamos lo que creemos y creamos en la vida. Enséñanos. José. A A vivir cuidar
a cuidar lo más frágil y silenciado de la sociedad. Enséñanos, José. A vivir con un oído atento a tu palabra para responder a las realidades como lo hizo José. Enséñanos, José. Ahora queríamos invitarlos, aparte de si tienen algunas preguntas, hacerles también una pregunta a ustedes. ¿Por qué piensan que Teresa lo nombra como modelo de oración a José? Yo creo que Teresa lo nombra como modelo de oración porque justamente José hace lo que Jesucristo nos pide. En una parte Jesucristo dice que recemos a puerta cerrada, ¿no? Desde adentro, desde nuestro corazón, y José contempla y en silencio reza. Es esa sin tantas palabras, en lo simple, en el accionar del día a día. Hasta en las pocas participaciones o citas bíblicas que nombran a José, ves la oración en él. El ángel le dice, ve de tal lugar a tal lugar, y él no hace más cuestionamientos que ir. Y creo que esa es la verdadera oración, ¿no? El saber escuchar a Dios y el saber vivir esa oración. Gracias. Creo que por el silencio, la aceptación humilde al plan de Dios, a lo que Dios le pedía, por esa devoción, creo que por eso también Teresa lo tiene que haber elegido, ¿no? Como maestro de oración. Gracias. Muchas gracias. También podemos escuchar las preguntas que quieran hacer. Hay solo agradecimientos, no hay preguntas. No sé, Andrea parecía que quería hablar y se le ha ido el... Andrea, sí. No, yo simplemente quería aclarar eso, que cuando uno descubre la voluntad de Dios, ese es el rumbo de la vida de uno. Por eso es que uno opta por el silencio, porque descubriendo lo que Dios quiere de uno ya es suficiente para callar y hacer la voluntad de Dios. Por eso me con esa pregunta del silencio. Gracias. Yo quería preguntarles a las hermanas, desde la experiencia personal y tan rica, enriquecedora, para todos nosotros que estamos en este mundanal ruido, si ellas llegaron a San José a través de Santa Teresa o llegaron a Santa Teresa a través de San José. No sé si es pertinente la pregunta, pero me gustaría saber eso. No entendí. ¿Podés volver a San José a través de Teresa? Teresa a través de San José. ¿Cómo llegamos nosotros a San José? ¿Si por Teresa o por San José? Bueno, eso me parece que tiene lugar un poco en la experiencia de cada una, ¿no? Digo yo por vieja, yo realmente sin la mediación de Teresa no me hubiera interesado particularmente por San José, pero eso de que ella dijera que no podía, incluso en la congregación en la cual en el colegio en el cual me educaron desde chica, decía la fundadora que no podía ser buena hija de la misericordia la que no tuviera una devoción exagerada por San José. Entonces esas cosas me fueron motivando. Yo puedo decir mi experiencia de hoy.
yo creo que San José nos trae algo muy fundamental del Evangelio, ¿no? Y es que, como dice Santa Teresa, regalo y oración no se compadecen, dice Teresa. La oración esta de escuchar profundamente a Dios solo empieza en las situaciones límites. La contemplación no es cosa de angelitos y nubes azucaradas. La contemplación siempre empieza en las situaciones límites, cuando tocamos fondo, cuando las dudas son más fuertes que la propia fe, cuando todo lo que vivió San José, esta mujer que yo elegí y amé, y ahora no sé quién es, y ahora qué hacemos porque corremos peligro de muerte, y ahora cómo seguimos. Bueno, en esas situaciones límites de tocar fondo, de palpar la propia fragilidad y la impotencia de resolver la propia historia, es cuando empieza la oración más profunda, que llamamos contemplación. Es decir, cuando el protagonismo lo tiene Dios. Gracias, hermana. Algunas de las otras hermanitas, sería muy lindo que nos compartiera también esto, desde lo personal, como bien dijo la hermana. Que me hiciste acordar, Miriam, un hecho de mi historia, perdón, no, de mi historia personal. Yo he ido al colegio San José, acá en San Juan, soy sanjuanina, al colegio San José de Concepción, de chiquita. Entonces, la devoción de San José la tenía así por el colegio y así en la infancia, digamos, sobre todo. Y me lo encontré después cuando fui al Carmelo, que para mí fue una sorpresa porque no sabía que San José era tan carmelita. San José era tan carmelita. Entonces me vine a encontrar con esa experiencia, encontrarme con la experiencia de fe de niña, acá de la mano de Teresa, ¿no? y de las hermanas que viven el carisma. Entonces así vino la historia por mi lado, digamos, ¿no? Como la vida, la experiencia de vida después se encuentra con la experiencia de fe, o la fe ilumina la experiencia de vida. Muchas gracias. Es muy fuerte también la experiencia como padre. Así, antes de entrar al Carmelo, San José sí era conocido, pero la Virgen sí era sobre todo la más protagonista en la historia de mi vida, ¿no? Yo soy nacida en Buenos Aires, así que la Virgen de Luján es parte de los genes que uno trae, ¿no? Pero sí tuve una gran influencia paterna, mi papá, ¿no? Una gran fuerza de varón, de padre. Entonces, siempre como, después cuando entré al Carmelo, San José vino como también a ser esa figura paterna de estar siempre como atento y cuidando de todas las situaciones de mi vida, ¿no? Y concretamente, así en esto que decía la hermana Araceli, ¿no? De cuando uno está totalmente a oscuras y no sabe para dónde ir, San José es como el modelo realmente, porque uno lo puede figurar, bueno, sí tenía fe, pero debe haber sido muy fuerte su experiencia interior, de no entender absolutamente nada que pasaba con la Virgen, con un niño que aparecía y no era de él, y tantas situaciones complejas que vivió, ¿no? Y eso de abandonarse realmente al misterio y creer que en ese misterio hay vida y amor, ¿no? Porque uno se abandona a veces como porque no le queda otra, pero vivirla realmente abandonado en fe y en amor se vive de manera distinta que cuando se vive sin esperanza. Y eso es lo que por lo menos en este momento me transmite San José. Yo, ahí Mauro decía de los cachalleros que hablan distinto. Bueno, yo nací en José de Cachara, así que
no traigo unos genes. Y bueno, una de las cosas que más me llama la atención, así como decía la hermana Silvina, de la paternidad de San José, es que es un hombre sencillo y de pueblo. Entonces, identificarlo a San José como alguien de pueblo es muy fácil en nuestra cultura, porque hay muchos hombres como San José, digamos, hombres trabajadores, artesanos, digamos que viven de alguna manera en el anonimato, pero en esa vida cotidiana, un hombre que acogió a un hijo y lo educó y le dio una misión y le dio una impronta, una identidad, parece que es algo muy fuerte para nosotros, y tenerlo como modelo, tener a un padre, en este momento me parece importante, siempre ha sido importante tener padre. La imagen del varón es muy fuerte en la educación, cuando uno lo tiene. Yo tengo un padre que es así muy, muy fuerte, y la imagen de él me ha quedado muy grabada, entonces verlo a San José como padre enseguida me es fácil ubicarlo, y verlo como trabajador mucho más todavía. Así que, digamos, con estas imágenes que vertebran la vida, ¿no? Y otra cosa del Carmelo es que nosotras venimos fundadas del Carmelo San José, en Buenos Aires. Así que nos viene también así directamente esta imagen que tenemos, que es la que pusieron ahí en el flyer, nos viene del Carmelo de San José de Buenos Aires, de donde, Carmelo de 9 de julio, de donde venimos. Muchas gracias. Yo compartir que, bueno, yo no me crié en la infancia en un ambiente muy religioso, pero una mujer, que era una mujer de mucha fe, que me supo regalar una vez una estampita de San José, y yo, entre lo poco que entendía, es que me estaba dando algo muy querido para ella, ¿no? Y siempre guardé esa estampita a lo largo de mi vida, y del otro lado tenía precisamente una de las frases que pusimos al final de esta compartida, que esto de que se animare a probarlo, que Santa Teresa dice que ella por experiencia dice que es un santo varón, ¿no? Y que lo que necesitáramos pedirle, que lo hiciéramos con él. Y como la nombraba Santa Teresa, siempre me sembró como la cosa de quién sería Santa Teresa. Así que respondiendo a tu pregunta, Miriam, yo tendría que decir que de alguna manera San José fue como uno de los primeros santos que conocí. Me vine a dar cuenta mucho tiempo después, ¿no? A medida que uno va haciendo el camino de la fe, empezás a leer tu historia y decís, ahí estuvo desde el principio calladito como es él, y él fue de alguna manera quien me trajo también al Carmelo, digo, porque en Teresa descubrí que ella lo amaba mucho, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy en mi breviario tengo esa estampa que me dio esta señora que me crió cuando era niña, y que me supo transmitir la fe y el amor por este santo, ¿no? Y bueno, y vengo a encontrarlo en Teresa, y Teresa me llena de amor por él, realmente. Qué bonita experiencia, hermana. La de todas, ¿no? Mi experiencia personal, San José lo vengo a descubrir, digamos, en el Carmelo. Cuando antes, sí, José, el esposo de María, pero no pasaba de ahí nomás. Pero al meterme en los escritos de Teresa, que la figura de San José va tomando protagonismo, ¿no? Pero como el hombre que está, ¿no? Esa es la imagen que me queda, el hombre que está en el silencio y te va acompañando, ¿no? Te va cuidando las espaldas, digamos, ¿no? Esto es verdad, que uno lo que le pide a su medida, a su modo, te lo va cumpliendo, ¿no? Esto que te va introduciendo, digamos, en el misterio de su hijo adoptivo, ¿no? Pero en el misterio de Dios, ¿no? Pero es el hombre fuerte, pero a la vez es fuerte porque deja ver sus debilidades, ¿no? Como hombre. No es un santo que tiene todo positivo, ¿no? Porque es un hombre que duda, que tiene miedo, ¿no? Y en eso lo hace más humano, me parece. Por eso es un gran santo. Y sería importante, porque eso es lo que hace Teresa en sus escritos, de hacer experiencia de San José, ¿no? Cada uno, porque a veces uno, como decía Mauro, cree que las cosas quedan en las ideas,
o en la teología, y en realidad no es así, está en la experiencia de vida, y todos y todas tenemos esa posibilidad en la vida cotidiana, de la familia, del trabajo, no es que uno tiene que ser carmelita para conocer a San José, es todo lo contrario, ¿no? Todos tenemos esa experiencia, y Teresa precisamente lo muestra en la cotidianidad de la contemplación de la Virgen y de Jesús, precisamente para decirnos que todos podemos tener esta experiencia, ¿no?, profunda de José en nuestra vida. Si me permiten, les comparto una breve experiencia de cómo conocí a San José, hermanitas. Y tomo lo que dijo Mauro y recién la hermana. Yo soy profesora desde hace muchos años, más de 38, 40 años de teología. Empecé teniendo 10 años de dar clases, más o menos. Estaba un día en la biblioteca de la universidad, estaba buscando, me acuerdo, un diccionario de teología, creo que era de Karl Rahner. Y bueno, me subí una escalerita y lo buscaba porque estaban arriba los diccionarios, me acuerdo, hace muchos años de esto ya. Y buscando así entre las estanterías, se me viene un libro encima, chiquito, no era un diccionario, chiquito, de una colección, de la vida de San José, El silencio de San José, me acuerdo que se llamaba, ¿no? Yo, bueno, lo hojeé y lo empecé a leer, y con los años me di cuenta que el mensaje era que, bueno, el momento de unión y la relación con Dios no pasaba por la teología de escritorio, como decía Mauro, sino por la oración, y por esa oración de la que ha sido maestro San José. A veces después con los años les habrá pasado a todos, uno va como perdiendo a veces esa huella o ese camino por los afanes de la vida, ¿no? Pero creo que estos espacios son muy productivos para volvernos a encontrar con ese verdadero maestro de la fe y ese camino que señaló. Así que muchísimas gracias por hacernos recordar esto, ¿no? Este ejemplo de este santo varón. Yo quisiera, cuento para distender un poco también una pequeña anécdota, pero que con lo que saco de ella, ¿no? Que en un Carmelo, era el Carmelo de Potosí, en Buenos Aires, había un casero, un sacristán, uno que les hacía los mandados a las hermanas y que no tenía, tenía alguna discapacidad el hombre, pero resulta que, que cuando hicieron el Belén un año, la llamó la priora y le dijo, póngalo más adelante, porque el padre es el padre, a San José, ¿no? Pero a raíz de esto, que siempre lo contamos con bastante hilaridad, a mí, yo creo que San José nos vuelve a poner en el centro, porque siempre tendemos como naturalmente a mirarlo como una figura secundaria, detrás de María, pero en realidad, bien mirado, es como el modelo evangélico por excelencia. Quiero decir, en cuanto tengamos algún rasgo semejante a San José, estamos viviendo el Evangelio. Es decir, si vivimos en función de otro, en la medida en que alimentamos la vida de otro, en la medida, eso es la madurez, en lo humano y en la fe, ¿no es cierto? Entonces San José es como realmente un modelo de la plenitud del Evangelio, de la plenitud de lo cristiano. No sé si me animo a decir una experiencia personal también, pero
Yo tomé la primera comunión a los 5 años, iba a cumplirse a ella, ¿no? Y me acuerdo que yo lloré en la primera comunión porque yo también conocía, es decir, los sacerdotes eran algo muy cercano a mi casa, a mi familia, y yo lloré porque me di cuenta que no iba a poder ser sacerdote nunca, estaba tan, ¿no? Pero con el tiempo aprendí que sí, es cierto, el sacerdocio ministerial es una cumbre de la vocación cristiana, pero después descubrí que había algo más grande que eso, y era vivir para que otros fueran. Y eso es lo que pretendemos vivir en el Carmelo, ¿no? Sostener desde la fe, desde el amor, desde el cariño, desde la oración, los que son columnas de... Los defendedores de la iglesia, diría Los Teresa. defendedores de la iglesia, dice Teresa, ¿no? Los que son las columnas, porque como dice Teresa, el alférez, el que lleva la bandera, no se puede defender a sí mismo, porque está sosteniendo la bandera. Entonces, sostener desde la fe y desde el amor a los que están llamados a ser columnas y están cuidando la iglesia permanentemente, para mí personalmente es más grande que serlo. No sé si sé. Por lo menos en la vocación del Carmelo. Preciosa la imagen de esto que está contando, ¿no? La importancia de proteger a quienes llevan la bandera, ¿no? Hermosa tarea también, hermosa vocación. No sé si alguien quiere compartir algo, decir algo o preguntar. Si no, podemos terminar también cantando de nuevo juntos la canción. Pero no sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Yo quisiera preguntarle a las hermanas sobre un icono que apareció en la presentación que me gustó mucho y que seguramente tiene que ver con esto de Santa Teresa del Castillo Interior, porque aparecía como el castillo y Teresa en el centro con C. Que me explicara un poco la idea del icono, porque estaba muy hermoso. Yo tengo mi propia manera de interpretarlo, pero me gustaría esa interpretación. Sí, el que está en el centro, sí, el icono sería lo que está en interior del castillo, que sería representando el libro de las moradas de Teresa, ¿no? Como digamos, las habitaciones que va teniendo el alma adentro. Y Teresa está junto a Jesús, que es digamos, el centro de la espiritualidad. Pero si uno se fijó en el icono, en la parte, abajito, sale un personaje, y ahí está San José. Lo vamos a poner ahí lo vamos a poner ver. Claro, y ahí está San José en la parte... No, vendría a ser la tercera viñeta. Y ahí está San José, está todo, en ese icono representa todo lo que sería la doctrina de Santa Teresa. El último, ese. Ahí va a salir. A ver. Bueno, si voy a dejar los chiquitos. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está San José, aparece ahí a un costadito. En la puerta. En la puerta, ajá. Que vendría a ser, que es en la puerta de cada convento. Exactamente. Porque esa fue la visión que tuvo Teresa. Esto cuando ella dice las representaciones que se le hacían interiormente, muestran que son estados de oración en los cuales, como le pasó a San José, que sintió que el Señor le decía,
poner a salvo al niño. Bueno, a Teresa estas representaciones interiores de la oración, que no es ver con los ojos. Teresa era demasiado sesuda para ver para tener representaciones visuales. Son representaciones interiores. Y ella siempre decía, lo veía cuidando la puerta del convento, ¿no? Como el que siempre las defendía, las cuidaba, en quien podían confiar, digamos. Por eso está en la puerta del castillo, San José. No sé si respondemos a tu pregunta, hermana. Rosa. Sí, sí. Rosa. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano. Después, si querés, Rosa, nosotros tenemos escrito toda una explicación, que cualquier cosa, si le dejas a Viviana, a Mauro o a Miriam tu correo, tu teléfono, te podemos pasar la explicación más, porque está toda detallada, ¿no? De lo que significa cada signo, porque los iconos se leen, dicen los iconógrafos, no se miran, se leen. No se escucha. No Ah, sé, no logro escuchar. ¿Ahí me escuchás, Rosa? Yo escucho bien. De Rosa, así que yo se lo puedo pasar, hermana, si ustedes quieren. Bueno, me lo envían y yo lo hago llegar a Rosa. No logro escucharla. Son una manera de hacer teología los iconos. Los iconos son una manera de hacer teología, no por las ideas, sino por las imágenes. A través de las imágenes, es decir, de la contemplación del misterio. Escucha, Rosa. No pude escucharlas, lamentablemente, porque me quedé sin volumen. ¿Ahí ahora nos escuchás? Ahora sí. Bueno, Rosa, lo que te decíamos es que te vamos a pasar la explicación, se la vamos a mandar a Viviana, después se la pedís a ella los que quieran, ¿no? Por supuesto. La explicación del icono completo para que lo puedas tener y rezar. Bueno, muchas gracias porque me encantó. Hermanas, y bueno, sería lindo si pudieran grabar un video sobre esa explicación y lo subimos al canal de YouTube de la Escuela de Cultura Religiosa para que tenga acceso la gente. Y lo mismo les aviso que esta segunda jornada, dentro de unos días va a estar subido al canal por si quieren escucharlo o compartirlo con otras personas. Así que era eso, nada. Bueno, gracias. Por favor, Miriam, por favor, o Viviana, si pueden colocar el link del canal, porque intentamos ingresar, pero con el escenario anterior y no pudimos. Bueno, ya le voy a decir a Viviana, que es más experta que yo en eso. Eso, que lo envíe al correo en todo caso, para que lo tengamos. Vivi, ¿lo podés subir acá? Acá no lo tengo ahora, pero lo busco, si no ha terminado el encuentro, lo subo. Pero si no, lo podemos mandar por correo, no hay ningún problema. Correo. Eso. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rosa. Muchas gracias. Si les parece, terminamos cantando juntos a San José y así terminamos, no hablando sobre la oración, sino haciendo oración. Bueno, agradecer también todo lo que nos fueron escribiendo en el chat, ahí Lorena, Juan Carlos, Horacio, bueno, tantos que nos fueron escribiendo en el chat, agradecerles y bueno, mandarles un cariño, los estamos viendo, escuchando y leyendo. Una gran alegría encontrarnos. San José nos hace encontrarnos a todos. Igualmente, muchísimas gracias. Antes, hermanas, antes de que finalicemos con el canto, a los que están presentes, invitamos al tercer y último seminario que va a ser el sábado 7 de agosto. Vamos a seguir con la misma dinámica, un primer módulo que todavía no está bien definido el tema, pero por ahora va a ser la paternidad de San José.
y finalizaríamos con la lectura orante, lección divina, un momento espiritual. Ahora sí, hermana, finalizamos cantando, orando, mejor dicho, orando con el canto. Manos callosas, mirada tierna, corazón noble y sin doblez, vive en silencio, atento a todo, Padre San José, callosa de carpintero, suda y trabaja en su taller, mira a su esposa, mira a su hijo, vale la pena tanto que hacer, mirada tierna en sus ojos, que enamoraron a su mujer, mirada limpia, amor sincero, lenguaje simple de un gran querer, manos callosas, mirada tierna, corazón noble y sin doblez, vive en silencio, atento a todo, varón de Dios, Padre San José, corazón noble y sin doblez, cree y espera sin entender, el Dios llavero ha puesto a prueba, ama y respeta su parecer, vive en silencio, atento a todo, mira a María y al Rey Jesús, y al enseñarle a cargar madera, lo preparaba para su cruz, manos callosas, mirada tierna, corazón noble y sin doblez, vive en silencio, atento a todo, varón de Dios, Padre San José. Hombres trabajadores, que no les falta el techo y el pan, que codo a codo con sus mujeres se quiera siempre un poquito más. Cuida la iglesia, la gran esposa, embarazada de su Señor, suda y trabaja junto a su pueblo, padre y amigo, varón de Dios, manos callosas, mirada tierna, corazón noble y sin doblez, vive en silencio, atento a todo, varón de Dios, Padre San José. San José, ¡viva! No se te escucha, Miriam. Bueno. Muchas gracias, hermanas. No sé qué habrá pasado con Miriam. Viviana, ¿estás? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Miriam también está, no tiene el micrófono abierto. Bueno, ¿te parece, Miriam, que finalice yo? Ya que Miriam no... No te escuchamos, Miriam. Sí, yo no sé qué pasó, me fui. Dale, Mauro, dale, que vos sos el dueño de todo esto, dale. No, damos cierre a este seminario y qué lindo haber finalizado con oración, con testimonio
Y en tiempos normales las hermanas abren las puertas de su capilla para orar con ellas, ¿no es cierto, hermanas? Corríjanme. Entonces, sabemos que la pandemia va a desaparecer porque Jesús ya tiene la victoria. Hay que esperar nomás, que se haga visible esa victoria que Él ya tiene. Entonces, en tiempos normales, qué lindo ir a visitarlas, orar con ellas y alimentarnos de esa figura de San José. Para terminar esto, mientras yo preparaba este tema, me acordaba mucho de las hermanas, porque para mí fue una experiencia muy humana. Y en mi cabecita decía, es verdad, las personas que oran son cada vez más humanas, como Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Así que bueno, doy gracias por ese testimonio de oración y humanidad que reflejan la presencia de San José. Que Dios los bendiga a todos, gracias por acompañarnos y están invitados para el último seminario. Muchas gracias, Mauro. Gracias a las hermanas. Hermoso encuentro. Como decía Mauro, tenemos la hospedería siempre abierta, los que necesiten. Aquí, bueno, por supuesto tienen que llamar para que tengan lugar, pero ese espacio está para rezar juntos, eso sí. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, hermanas. Hermosa experiencia. Ya nos veremos. Gracias, gente, por compartir este sábado. Gracias, Vivi, Mauro. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, Lore. Gracias, Mauro. Gracias, Carmelita, Charo y... Claro.